¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos otro día más aquí a Localia Vigo. Esta semana queremos traerles un tema, un asunto que consideramos que tiene que preocuparles a todos y preocuparnos a todos, y que además tenemos que tomar muy buena nota porque es un tema en el que seguramente todos, cada uno desde su casa, pues puede tomar medidas para tratar de atajar un problema que puede convertirse en algo crónico y tal vez que en muy poquito tiempo podría no tener solución. Hablamos de la salud de nuestros océanos. Recientemente, en el año 2010, se inició la llamada Expedición Malaspina, una expedición que consistía sencillamente en recorrer los océanos para ver cuánto plástico podíamos encontrar flotando en nuestros océanos. Bien, se esperaban encontrar 265 millones de toneladas flotando en el océano. Sin embargo, lo único que se encontró fueron entre 7.000 y 35.000 toneladas. Bueno, pues una cifra que a priori podría parecernos que es un dato positivo, que en realidad no estamos vertiendo tanto plástico como pensábamos al mar. La realidad es que las conclusiones de los científicos son otras completamente distintas. Aseguran que se vierten esas toneladas de plástico al océano, pero la pregunta que se hacen es ¿dónde está? No está flotando en la lámina de agua, no está flotando en la superficie, tampoco a media altura en el océano, no está en muchos casos tampoco en el fondo del mar. ¿Dónde está? Esa es una de las preguntas que queremos trasladar hoy a esta mesa de debate y además pues saber también cuáles pueden ser las consecuencias de que tantas toneladas, tantos miles y miles de kilos de toneladas de plástico hayan desaparecido. ¿Dónde pueden estar y cuáles pueden ser las consecuencias de todo esto? Bueno, para hablar sobre este asunto nos acompaña pues uno de los investigadores del CSIC, del Instituto de Investigaciones Marinas, también aquí en Vigo, que participó de forma activa en esa expedición. Xosé Antón Álvarez. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, unos datos que me imagino que en un primer momento os dejó sorprendidos y no sé si habéis llegado a algún tipo de conclusión para saber dónde puede estar todo ese plástico que falta. Bueno, de hecho el resultado fue sorprendente. Ya fue sorprendente la cantidad de plástico que encontrábamos. Yo hice un transecto que fue desde Río de Janeiro hasta Ciudad del Cabo, que es por lo tanto una zona en la que realmente no hay países muy industrializados, ¿no? Y sin embargo se encontraron cantidades de plástico importantes. Cada día echábamos un patín en superficie y íbamos recogiendo, pensando más en los organismos que viven en la interfase columna de agua-aire que en encontrar esas cantidades de plástico. Cuando empezamos a ver las cantidades de plástico que había, nos sorprendió, pero más nos sorprendió luego de hacer una evaluación de cuánto habíamos capturado y cuánto se debieran haber recogido y ver que solamente un 1% de lo esperado se encontraba allí. Y realmente este es el motivo del artículo que mis colegas de la expedición han publicado. Estamos viendo precisamente imágenes de esa expedición y ese es el sistema que utilizabais, ¿no? Este en concreto que está saliendo ahora es para recoger muestras de agua. El que se usaba para recoger trozos de plástico es ligeramente diferente, es una red que se arrastra por superficie. Porque también esos plásticos se disuelven en el agua, ¿no? Y también eso puede... Sí, efectivamente, una de las hipótesis que se manejan para que se haya visto una cantidad 100 veces menor de la esperada es que los plásticos, una vez que llegan al mar provenientes de los continentes, pues empiezan a fragmentarse, les da la luz solar que tiende a reblandecerlos, estropearlos, las olas, el choque contra rocas, contra cualquier estructura que se encuentre, va haciendo que efectivamente se van haciendo cada vez más y más pequeños. En realidad no se convierten en partículas. Sí, efectivamente. El asunto es que la metodología que se usó para recoger era con una red que tenía 200 micras de paso de luz, es decir, la quinta parte de 1 centímetro. Entonces cualquier partícula menor que eso realmente no fue recogida por la red. Y ahí puede estar parte de la diferencia entre lo que debiéramos haber encontrado y lo que se encontró. Casi todo sigue siendo una red muy densa, muy tupida, ¿no? Para conseguir esos resultados, pero en cualquier caso, como decimos, la pregunta que me imagino que os hicisteis es esa, ¿no? ¿Dónde está todo esto que falta? Si se hubiese diluido en el océano en forma de micropartículas, eso puede afectar de forma directa al hábitat marino, ¿no? Efectivamente, cuanto más pequeña es, más acceso tienen a ella pues los organismos que se alimentan de otros en el mar y les resulta difícil distinguir a veces una pequeña partícula de otro organismo, y cuanto más grande es ese organismo y más pequeña la partícula, más fácil entra, ¿no?, a formar parte de su estructura, se queda en sus estómagos y luego se transmite también en cadena trófica hacia otros organismos, ¿no? Con lo cual, una de las hipótesis que se manejan es que una buena parte de ese plástico que no se encuentra en superficie
pueda encontrarse realmente dentro de las cadenas tróficas. Pero es una hipótesis, quiero decir que esto realmente necesita trabajarse en detalle para concluir de una forma científica, más allá de un debate o de una opinión, que el destino del plástico que falta es ese. Bueno, pero la realidad es que también se han encontrado ejemplares marinos que no tenían micropartículas de plástico, sino también tenían piezas de plástico de cierto tamaño, ¿no? La cantidad total que eso representa está sin evaluar en este momento. Y claro, se pueden hacer extrapolaciones y se puede llegar a la conclusión de que una parte es o está en estos organismos, también otra parte puede estar pues flotando sin más en el agua, entre aguas, porque este estudio es superficial, es decir, solamente toma muestras de superficie, y si hay, por la razón que sea, de tipo físico, biológico, fouling, lo que sea, que haga que esas partículas, en vez de estar en superficie, pues estén distribuidas por la columna de agua, están sin evaluar, se sabe que hay partículas que llegan al fondo, se ha hecho evaluación de esas cantidades y no representa tanto. ¿Puede ocurrir que esas piezas de plástico, esos restos de plástico que llegan al fondo, queden enterrados y con el tiempo puedan, no sé, llegar a desaparecer de alguna manera o a formar parte del suelo sin que tenga consecuencias? Puede, pero la escala de tiempo de la sepultación, ¿no?, que es lo que estás proponiendo en el océano profundo, es escala de cientos de años. Y estoy pensando que a lo mejor eso ocurriría también si detuviésemos los vertidos ahora mismo, podría producirse, pero si los vertidos siguen... Aquello continuará acumulándose. El asunto es alertar, ¿no?, que es un poco lo que busca el artículo, alertar de que tenemos un sumidero perdido de plásticos y que desde luego la mejor forma de atajarlo es concienciarse de que no debemos hacer que llegue tanto plástico al medio marino. Bueno, yo me imagino que muchas teorías irán saliendo a lo largo del programa, muchas preguntas, esperemos que también algunas respuestas. Seguro que también tienen nuestros otros dos invitados al programa, Antón Lois, de Amigos de Aterra, del colectivo ecologista Amigos de Aterra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, son datos que además vosotros habéis extrapolado al entorno de Vigo, con una conclusión que a nosotros, cuando nos la contaste, la verdad nos resultó sorprendente. Lo escuchábamos en Radio Vigo, en la cadena SER, el pasado viernes. Si pusiésemos todos los residuos plásticos solamente procedentes de botellas y bolsas de plástico que se vierten al mar en Vigo, podríamos hacer un puente hasta Nueva York, ida y vuelta. Sí. Es que solamente en el caso de las bolsas de plástico, el problema es que lo que son nuestras actividades individuales pocas veces las extrapolamos al conjunto del problema, pero es que solamente en la ciudad de Vigo se utilizan cada año 71 millones de bolsas de plástico, solamente en la ciudad de Vigo en un año. Claro, de ese 71 millones de bolsas de plástico, una buena parte, pues evidentemente se recoge por la recogida selectiva, otra parte se recoge en las bolsas de la basura sin separación, pero queda ese porcentaje que termina en el mar, junto con las botellas y con el resto de los residuos plásticos. Es que es un volumen brutal de residuos, es decir, solamente el Estado español genera 98.000 toneladas de residuos de plástico todos los años. Y en el caso concreto de las bolsas, el Estado español tiene el récord de la Unión Europea en fabricación. Porque además es un sistema que seguimos utilizando aquí en España, pero que en otros países de la Unión Europea y en Estados Unidos, por ejemplo, ya está superadísimo. No, en la Unión Europea hace muchísimas décadas, que es muy exótico esto de llegar a un supermercado y que tengas ahí una hilera interminable de bolsas de plástico que aparentemente te llevas sin coste. Te llevas en el coste equivalente en los productos que van dentro, pero ya hace décadas que en la Unión Europea las bolsas de plástico están limitadas, que se utilizan otras alternativas, bolsas de papel y demás, o las cobran y además al precio razonable, porque hablamos de una bolsa de plástico, es un producto que tiene una vida útil de 20 minutos como media, sí, el tiempo que tardas en llegar a la tienda, a casa, llegar a tu casa, sí. Y frente a esos 20 minutos de utilidad, es un problema de 200 años, o sea, 200 años de problema para una utilidad de 20 minutos. No tiene mucho sentido, pero luego cuando sumas la cadena de los recursos que se utilizan, de la contaminación derivada de la producción, la extracción de petróleo, todo lo demás, es que las bolsas de plástico de usar y tirar son el mejor ejemplo de la irracionalidad de pensar que vivimos en un planeta sin límites. Y nos acompaña también José Martínez, que también nos ha acompañado en alguna otra ocasión aquí en esta misma mesa de debate. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Del Grupo Ecologista, científico,
del GECMA y también seguramente para aportar muchos datos. Además, también estuviste al frente del puerto de Vigo en el pasado y seguramente que ese tiempo al frente de la autoridad portuaria también te ha dado una perspectiva para saber cuál es la relación entre Vigo, en este caso, que estábamos hablando, por ejemplo, y el mar, pero también extrapolable a datos más generales, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar cuando uno escucha este tipo de datos que se obtienen de una expedición como es la Mar Espina? Yo creo que hay dos direcciones o dos directrices. Una es la científica, que acaba muy bien de exponer él, y aún podía exponer mucho más, y otra es la que acaba de exponer el compañero y que acaba de intervenir o que termina de intervenir en este momento, ¿no? Una es que la investigación debe de continuar para saber las causas, y la otra es que la tecnología debe de aportarnos soluciones mucho más o menos agresivas de las que estamos en este momento empleando. Entonces, en la realidad de las cosas actual, para mí y para nosotros, es que debemos de acentuar lo que es la acción preventiva y lo que es, además de esa acción preventiva, es aportar nuevas soluciones de lo que es el envase de los productos que sean razonablemente asumibles, como bien acaba de exponer mi compañero hace un rato. Entonces, en la acción preventiva estaría el que no fueran al mar, como acaba muy bien de exponernos él, que todos los productos se quedaran en la tierra debidamente tratados y contenerizados y recuperados aquellos. Y ahí es en donde yo, y en otras ocasiones lo hemos hecho en este programa, o en esta emisora al menos, esta denuncia sin agresividad, pero denuncia al fin de que no somos auténticos cuando estamos hablando de la depuración. Tanto la depuración de las aguas, como el control de los vertidos, como la neutralización de los mismos. Entonces, como bien apuntaba hace un rato aquí mi compañero, pues estamos siempre bajo una esfera del economismo, diciendo lo que es caro, lo que es barato, y entonces, como bien exponía él, a veces un matiz económico nos arrastra 200 años de penurias, ¿no? Entonces ahí, naturalmente, lo que las administraciones deben afrontar es el control o neutralización de esos productos que son en realidad nocivos para la naturaleza. Sabemos que es necesario hacer unos laboratorios enormes de neutralización de los subproductos industriales, que si no, ¿en dónde están los subproductos industriales? Ella le pregunta, ¿a dónde van destinados? Pues van destinados al mar que encuentra él en la expedición que va. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no se neutralizan aquí? Porque dice, porque es caro. Cuidado, que el precio no se puede poner, es como la salud o como el equilibrio del planeta. Nadie le puede poner un precio, porque será necesario para producir ciertos objetos que tengamos que cumplir unas normas que nosotros mismos, llamémosle la comunidad humana, elabore para salvaguardar su propia vida.